Lo llamó de otra forma para no sentir culpa. Durante 18 años, esa sola palabra sostuvo una mentira que parecía piadosa, correcta, necesaria. Nadie preguntaba demasiado. Nadie quería escuchar lo que realmente había pasado. Mateo creció creyendo que era sobrino de la mujer que lo crió. Creció rodeado de rezos, silencios largos y una fe que hablaba mucho de perdón, pero evitaba la verdad. Algo en su historia nunca encajó del todo, aunque nadie se atrevía a nombrarlo. Lo que Rosa nunca imaginó fue que el tiempo no borra lo que se esconde, solo lo prepara para volver, y que el amor, incluso cuando es negado, siempre busca la manera de reencontrarse, porque hay secretos que duermen durante años, hasta que el alma ya no puede seguir llamándose por otro nombre. Rosa llevaba décadas repitiendo ese nombre como si fuera una oración aprendida de memoria. Mi sobrino. Lo decía con naturalidad, sin titubeos, como si la palabra hubiera nacido con ella. Nadie dudaba. Nadie preguntaba demasiado. En el barrio, Rosa era conocida por su fe firme, su carácter recto y su vida ordenada. Una mujer de principios, una mujer que no se equivocaba, o al menos eso creían. La casa donde vivían era sencilla, silenciosa, sostenida por rutinas precisas. Rosa se levantaba temprano, rezaba antes de preparar el café y abría las ventanas solo lo justo para que entrara el aire sin que el ruido del mundo se colara demasiado. A sus 63 años, el cuerpo ya no respondía con la misma rapidez, pero la disciplina seguía intacta. Cada cosa tenía su lugar, cada día, su forma. Mateo había crecido dentro de ese orden. Desde pequeño aprendió a no hacer preguntas innecesarias, a sentarse derecho a la mesa, a callar cuando Rosa callaba. Aprendió oraciones antes que juegos y silencios antes que explicaciones. A los 18 años ya era alto, delgado, con una mirada atenta que parecía observar siempre un poco más allá de lo que se decía. ¿Te vas a poner la camisa azul?, preguntó Rosa esa mañana, sin mirarlo. Sí, tía, respondió Mateo con la voz tranquila. Tía. Esa palabra también había sido repetida tantas veces que ya no dolía. O eso creía Rosa. Mateo se miró en el espejo del pasillo mientras se abotonaba la camisa. El reflejo le devolvió un rostro joven, serio, con rasgos que no sabía de dónde venían. Nunca se había parecido a Rosa, tampoco a nadie que recordara haber visto en fotos familiares. Cuando era niño, había preguntado una vez, solo una. ¿Y mis papás? Rosa había cerrado el álbum con firmeza. No hace falta remover el pasado, dijo. Dios nos da lo que necesitamos, no siempre lo que queremos. Mateo no volvió a preguntar. Ese día, mientras desayunaban en silencio, Mateo dejó la taza sobre la mesa y habló con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Iré a la capital el próximo mes. Rosa levantó la mirada de golpe. ¿Cómo dices? Me aceptaron en la universidad, continuó. Es una beca, no puedo rechazarla. El silencio que siguió no fue breve, fue denso, pesado, como si la casa entera hubiera dejado de respirar. Rosa apoyó las manos sobre la mesa. Sus dedos temblaron apenas, un gesto mínimo que Mateo no pasó por alto. Eso está muy lejos, dijo ella al fin. Aquí tienes todo. Mateo sostuvo su mirada. Tengo 18 años. Rosa asintió lentamente, pero por dentro algo se desacomodó. No era solo el miedo a quedarse sola. Era otra cosa, algo más antiguo, más profundo. El temor de que, lejos de esa casa, Mateo empezara a hacer preguntas que ella llevaba 18 años evitando. Dios abre caminos, añadió él. Usted siempre me lo dijo. Rosa no respondió. Esa noche, cuando Mateo se fue a dormir, Rosa se quedó sentada en la cocina con la luz apagada. El reloj marcaba las horas con un tic-tac insistente. Pensó en Clara. Hacía 18 años, Clara tenía 16 y los ojos llenos de miedo. El embarazo había sido un escándalo silencioso, una vergüenza que Rosa no supo nombrar sin rabia. La fe que siempre la había sostenido se convirtió entonces en juicio.
No hubo espacio para preguntas, ni para abrazos, solo para una decisión rápida, dura, definitiva. En esta casa no, había dicho, no bajo mi techo, y Clara se había ido. Rosa se llevó al niño, lo presentó como sobrino, convenció al barrio, a la iglesia, a sí misma. Lo hizo por amor, se decía, para protegerlo, para salvar el honor, para no cargar con una culpa que no sabía cómo sostener. Los años pasaron y Mateo creció, y con él algo en el pecho de Rosa comenzó a cambiar. El niño no era una idea, ni un pecado oculto. Era una presencia, una risa contenida, un cuerpo enfermo que necesitaba cuidados, una voz que la llamaba de madrugada cuando tenía pesadillas. Con el tiempo, Rosa empezó a arrepentirse, no de haber criado a Mateo, sino de cómo lo había hecho, de lo que le había negado, pero el arrepentimiento llegó tarde y en silencio. A la mañana siguiente, Rosa fue a misa más temprano de lo habitual. Se sentó en el primer banco, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el altar. Rezó con fuerza, no pidiendo respuestas, sino control. Que nada se saliera de su lugar, que la verdad siguiera dormida. Cuando volvió a casa, encontró a Mateo guardando libros en una mochila. ¿Vas a salir?, preguntó. Sí, respondió él. Voy a despedirme de algunos amigos. Rosa lo observó desde la puerta. Había algo en la forma en que se movía, en la seguridad tranquila de sus gestos, que la inquietó. Mateo ya no era un niño, y los niños no preguntan, los adultos sí. Esa tarde, Rosa abrió un cajón que no abría desde hacía años. Dentro había documentos viejos, cartas, una foto doblada con cuidado. No la sacó, solo apoyó la mano sobre el papel y la retiró rápido, como si quemara. No, susurró. No ahora. Pero el ahora ya había comenzado. Esa noche, mientras cenaban, Mateo habló de la capital, de las calles grandes, de las oportunidades, de la posibilidad de trabajar mientras estudiaba. Rosa escuchaba, pero apenas entendía. Cada palabra era un paso más lejos del control que había ejercido durante años. ¿Y cuando vuelvas en vacaciones?, preguntó ella con un hilo de voz. Volveré, dijo Mateo. Esta es mi casa. Rosa asintió, pero no se tranquilizó. Sabía que algunas verdades no esperan a que uno esté listo. Esperan a que uno esté solo. Cuando Mateo se fue a dormir, Rosa se quedó sentada en el borde de la cama, mirando la pared. Pensó en Clara, en la joven que había expulsado con palabras duras y una fe mal entendida. Pensó en los 18 años sin verla, en las cartas que nunca respondió, en la rabia que Clara había prometido no soltar jamás. Y pensó, por primera vez con claridad, que quizás el castigo no había sido solo para su hija. El castigo había sido vivir 18 años llamando a su nieto por otro nombre. Antes de apagar la luz, Rosa rezó. Pero ya no fue una oración segura, fue una súplica torpe, casi infantil. No permitas que todo se rompa, dijo. No ahora. En la habitación de al lado, Mateo miraba el techo sin dormir. Pensaba en la capital, sí, pero también en algo que no lograba ordenar. Una sensación antigua, persistente, que volvía cada vez que alguien hablaba de madres, de orígenes, de parecidos. No sabía qué era, pero estaba seguro de una cosa. Lejos de esa casa, empezaría a buscar respuestas. Rosa aún no lo sabía, pero la mentira que sostuvo durante 18 años estaba a punto de quedarse sin fuerzas, porque la verdad ya había comenzado a caminar hacia casa. Hay amores que llegan tarde, y por eso duelen distinto. Rosa no recordaba la primera vez que sostuvo a Mateo en brazos como se recuerdan los momentos felices. Lo recordaba como se recuerda una decisión inevitable, con el cuerpo tenso, con la mandíbula apretada, con el corazón confundido. El niño era pequeño, tibio, demasiado real para ser solo una consecuencia. Y mientras el barrio murmuraba detrás de puertas cerradas, Rosa se repetía a sí misma que aquello era un acto de fe. Lo hago por su bien, decía. Lo hago para que no crezca señalado. Lo hago para que el pecado no lo alcance. Pero la verdad era más simple y más humana. Lo hacía porque, cuando lo miró por primera vez,
El niño abrió los ojos y la miró de vuelta como si ya la conociera. Y ese gesto, tan mínimo, tan puro, le rompió algo por dentro. Aún así, Rosa no se permitió ternura. No al principio. Los primeros años fueron estrictos, casi fríos. Rosa le daba de comer a tiempo, lo llevaba al médico, lo abrigaba cuando hacía frío, le enseñaba a rezar, lo cuidaba con precisión, como si el cuidado pudiera ser un sustituto del amor. «Dilo bien», le repetía cuando Mateo aprendía a hablar. «Tía Rosa». Mateo lo decía obediente, con una voz dulce que a veces se le quedaba clavada en el pecho. «Tía», como si el cariño también tuviera que guardar distancia. En la casa, el nombre de Clara era una sombra. No se pronunciaba, no se mencionaba. Si alguien lo hacía en el barrio, Rosa cerraba la boca como una puerta. «Dios sabrá», decía, «cada quien carga su cruz». Y Mateo creció entre esas frases. Creía que su madre era una historia sin rostro, una ausencia aceptada, algo que no se pregunta. A veces miraba a otras mujeres con niños en brazos y sentía una incomodidad que no sabía explicar. Pero Rosa, con su vida ordenada, le enseñó a no insistir. «Hay cosas que es mejor no saber», decía. Mateo asentía, aunque por dentro no entendiera. Sin embargo, el tiempo hace algo que la disciplina no logra, desgasta las paredes, y Mateo, sin proponérselo, empezó a entrar por las grietas. Fue una noche de tormenta cuando Rosa se quebró por primera vez sin que nadie lo notara. Mateo tenía 6 años y se despertó llorando, asustado por los truenos. Corrió descalzo hasta la habitación de Rosa y se quedó en la puerta temblando. «Tía», dijo con la voz rota. Rosa iba a responder con firmeza, a devolverlo a su cama, a enseñarle que el miedo también debía obedecer. Pero al verlo ahí tan pequeño, con los ojos llenos de agua, le falló el cuerpo. «Ven», susurró sin pensarlo. Mateo se metió en la cama y se pegó a ella como si su vida dependiera de ese calor. Rosa se quedó rígida unos segundos, y luego, casi en contra de su voluntad, le pasó una mano por el cabello. «Ya pasó», dijo. Mateo se calmó lentamente. Se durmió. Y Rosa se quedó despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo algo peligroso, ternura. A la mañana siguiente, cuando Mateo se levantó, Rosa actuó como si nada hubiera pasado. Pero por dentro ya no era igual. Esa noche había visto algo que no podía negar. El niño no era solo un secreto a proteger. Era un niño que necesitaba amor, no solo reglas. A partir de entonces lo hizo a su manera, pequeñas concesiones que nadie notaba, pero que lo cambiaban todo. Un plato extra de comida cuando él decía que tenía hambre. Un abrigo nuevo en invierno, aunque no alcanzara el dinero. Una fruta guardada por si acaso, que terminaba siempre en las manos de Mateo. Un «cuídate» al despedirse, dicho con una voz más suave. Mateo también cambió. Se convirtió en un adolescente tranquilo, responsable, con una inteligencia silenciosa. En la iglesia ayudaba a acomodar sillas, en la casa arreglaba lo que se rompía sin que Rosa se lo pidiera. A veces se sentaba cerca de ella mientras tejía, sin hablar, solo estando. Ese estar fue lo que más la desarmó. Rosa había vivido años sosteniéndose con firmeza para no caer, y de pronto ese muchacho le ofrecía compañía sin exigir explicación, como si entendiera que en esa casa había cosas que dolían aunque no se nombraran. Una tarde, cuando Mateo tenía 15, Rosa enfermó. Nada grave, pero lo suficiente para dejarla débil. Fiebre, cansancio, mareos. Ella, acostumbrada a ser la que cuida, no supo qué hacer con la vulnerabilidad. Intentó levantarse de la cama y casi se desplomó. Mateo la sostuvo. «Siéntate», dijo. «Yo hago la sopa». Rosa lo miró con sorpresa. «No es tu obligación». Mateo negó con la cabeza. «Usted lo ha hecho toda la vida». Preparó la sopa con torpeza al principio. La cocina se llenó de un olor simple, hogareño. Rosa bebió en silencio. No dijo «gracias» de inmediato, porque no sabía cómo hacerlo, sin abrir una puerta emocional que llevaba años cerrada. Pero esa noche,
Cuando Mateo apagó la luz, Rosa habló desde la cama, con la voz más baja que había usado en años. «Has crecido muy bien». Mateo se quedó quieto en la puerta. «Usted me crió», respondió. Rosa tragó saliva. «Sí», dijo, «eso hice. No fue una confesión, fue un reconocimiento, y sin querer un peso, porque cuanto más amaba a Mateo, más pesada se volvía la mentira. Ya no la sostenía por orgullo, sino por miedo, miedo a perderlo, miedo a que la odiara, miedo a que el barrio dijera, «¿Ves? Dios la castigó». Miedo y culpa. Con el tiempo, Mateo empezó a hablar de su futuro. Primero de manera tímida, luego con más claridad. Leía por las noches, se esforzaba en la escuela, cuidaba sus notas como si fueran un puente. La palabra capital apareció en su boca como algo lejano, brillante. Rosa lo escuchaba y asentía, pero por dentro se tensaba. Porque la capital no era solo distancia, era libertad, era preguntas, era nuevos ojos que no conocían la historia del barrio, nuevas amistades que no respetaban el silencio de Rosa, profesores que preguntaban «¿Quiénes son tus padres?», en formularios que no aceptaban medias verdades. Rosa vio venir esa ola desde lejos, y aún así una parte de ella, la parte que se había ablandado, se sintió orgullosa, porque Mateo merecía más que esa casa pequeña y esa vida contenida. Merecía un mundo. Esa tarde, cuando Mateo le anunció la beca, Rosa sintió dos cosas al mismo tiempo, alegría y pánico. Por la noche, mientras él dormía, Rosa se sentó frente a la mesa de la cocina y dejó que el silencio le hablara. Pensó en Clara, en la niña de 16 que se fue llorando, con una barriga pequeña y una rabia enorme. Pensó en todos los años sin verla, en lo mucho que había cambiado el corazón de Rosa, y en lo tarde que era para explicarlo. «Perdóname», susurró, sin que nadie la oyera. «Perdóname por creer que te estaba enseñando, cuando en realidad te estaba expulsando». Las lágrimas no salieron. Rosa no era de llorar fácil, pero el pecho le dolió como si llorara por dentro. Y entonces ocurrió algo que la dejó helada. En el teléfono, mientras revisaba mensajes que casi nunca recibía, vio una notificación de una vecina. Un rumor, una frase corta, suficiente para desordenarle el alma. Dicen que Clara volvió a la ciudad. Rosa sintió que el aire se le iba, no por odio, no por orgullo, por miedo, porque si Clara volvía, el pasado también volvía, y ella ya no estaba segura de poder sostener la mentira en pie. Miró hacia el pasillo, donde Mateo dormía tranquilo, sin saber que su vida estaba construida sobre una palabra incorrecta. Rosa apretó el rosario en su mano. «Dios mío», susurró. «No ahora». Pero en el fondo, una voz más honesta le respondió, silenciosa. «Tal vez sí ahora, tal vez por fin». Esa noche, con el rumor del regreso de Clara ardiéndole en el pecho, Rosa comprendió que el amor que la había ablandado también estaba a punto de obligarla a decir la verdad. Hay preguntas que no nacen de la curiosidad, nacen de un vacío. La capital recibió a Mateo con un ruido que parecía no terminar nunca. Autobuses que resoplaban en las esquinas, voces cruzándose como si la prisa fuera un idioma, luces encendidas incluso de día. Para alguien que venía de una casa donde el silencio era regla, aquel movimiento constante se sintió primero como libertad y después como vértigo. La universidad lo impresionó desde el primer día. Los pasillos largos, los murales, los grupos de estudiantes sentados en el suelo riéndose sin permiso. Mateo caminaba con una mochila ligera y una seriedad que parecía mayor que sus 18 años. Había llegado con la beca, sí, pero también con una idea clara: no desperdiciar nada. Encontró un cuarto pequeño en una pensión barata, una cama estrecha, una ventana que daba a un patio interior y una pared delgada por donde se colaban conversaciones ajenas. Por la noche, mientras estudiaba, escuchaba risas, discusiones, radios prendidas. Nadie tenía miedo del ruido. Nadie parecía necesitar control para sentirse a salvo. A Mateo le costó acostumbrarse. En las primeras semanas
Se movía como quien aún no termina de creer que está lejos. Compraba lo justo, caminaba por calles que todavía no podía memorizar y cada noche llamaba a Rosa. No porque la extrañara como se extraña a una madre, sino porque era su raíz más concreta. ¿Comiste?, preguntaba Rosa siempre. Sí, tía. ¿Te abriga bien esa chaqueta? Hace frío allá. Sí, tía. Y esa palabra, tía, era como un hilo tensado entre dos mundos. Mateo la decía sin pensar, pero al colgar quedaba un silencio raro, como si su boca hubiera repetido algo que no le pertenecía del todo. La capital le mostró algo que él nunca había visto de cerca. Madres. Madres reales. Madres que abrazaban en las estaciones de bus, que regañaban por teléfono, que enviaban mensajes a cualquier hora preguntando si ya habían llegado. Mateo observaba esos gestos con una mezcla de curiosidad y una tristeza sin nombre. No envidia, no resentimiento, solo una sensación persistente de estar mirando una escena que, por alguna razón, no le había tocado vivir. Una tarde en la fila de la biblioteca, una compañera le preguntó con total naturalidad: ¿Tus papás están orgullosos? Debe ser duro para ellos tenerte tan lejos. Mateo tardó un segundo en responder. Vivo con mi tía, dijo al fin. La palabra salió automática, pero le dejó un sabor extraño. La compañera sonrió. Ah, qué bien. ¿Y tu mamá? Mateo se quedó quieto. No supo por qué, pero el estómago se le cerró. No, no la conozco, respondió. La chica lo miró con una amabilidad incómoda, como si hubiera tocado algo sensible sin querer. Perdón, no quise... Mateo negó con la cabeza, fingiendo tranquilidad. No pasa nada. Pero sí pasaba. Esa noche, al volver al cuarto, no pudo estudiar. Se sentó en la cama con el cuaderno abierto y la mente en otro lugar. Intentó recordar lo que Rosa le había dicho sobre sus padres, frases sueltas, siempre iguales. El pasado no se remueve. Dios provee. Hay cosas que es mejor no saber. Por primera vez, esas frases le sonaron menos a fe y más a miedo. Mateo abrió su mochila y sacó el documento de inscripción. Lo miró con atención, como si de pronto pudiera leer entre líneas. Allí pedían nombres, apellidos, contactos familiares. Él había llenado lo que sabía. Rosa como tutora. Nada más. ¿Nada más? Se levantó y se miró al espejo. Sus ojos, su nariz, la forma de su boca. ¿De quién venían? ¿Por qué nadie en el barrio se parecía a él? ¿Por qué jamás vio una foto de cuando era bebé, de cuando empezó a caminar? Rosa tenía álbumes, pero en esos álbumes él aparecía ya grande, como si su historia hubiera empezado a medias. Esa misma semana consiguió trabajo cortando césped y limpiando patios en un conjunto residencial. Era poco dinero, pero lo ayudaba. Lo llamaban cuando alguien necesitaba un chico responsable. Mateo llegaba con herramientas prestadas y trabajaba en silencio. A veces, mientras cortaba el pasto, veía a madres sentadas en balcones gritando nombres de hijos pequeños para que entraran a cenar. Esa palabra, hijo, le dolía como una punzada breve. Una noche, después de una jornada larga, Mateo caminó por una avenida y se detuvo frente a una iglesia abierta. Entró sin saber por qué. El lugar estaba casi vacío, unas velas encendidas, el eco leve de pasos. Se sentó en un banco del fondo y miró el altar. No era devoto como Rosa. Había aprendido rezos, sí, pero más como disciplina que como conversación. Aún así, esa noche sintió la necesidad de decir algo, aunque no supiera cómo. Si hay una verdad, susurró. Dame una señal para buscarla. No fue una oración bonita, fue honesta, y eso bastaba. Al día siguiente llamó a Rosa. Tía, empezó, pero se detuvo. Rosa respondió con su tono habitual, cuidadoso. ¿Qué pasa, hijo? Esa palabra hijo casi nunca la usaba. Mateo se quedó quieto con el teléfono en la mano. Nada, mintió. Solo quería saber cómo estabas. Rosa tardó un segundo en contestar. Estoy bien. Ocúpate de tus estudios.
Mateo sintió la pared invisible levantarse entre ambos, como si hubiera dicho algo sin decirlo. Colgaron, y él se quedó mirando la pantalla apagada. Esa noche, Mateo soñó que caminaba por un pasillo largo, lleno de puertas iguales. Abría una tras otra y detrás solo había silencio. En la última puerta, escuchaba una voz de mujer, pero cuando intentaba entrar, la puerta se cerraba. Despertó con el corazón acelerado. Mientras Mateo empezaba a sentir ese hambre de verdad, en su ciudad natal ocurría algo que Rosa no podía controlar. Clara había decidido volver, no por perdón, no por reconciliación, volvía por necesidad y por cansancio. A sus 34 años, llevaba la mitad de la vida cargando una herida que nunca cicatrizó. Su madre la había expulsado a los 16, con una barriga pequeña y una vergüenza que no era suya. Clara sobrevivió como pudo. Trabajos temporales, cuartos prestados, noches enteras imaginando el rostro de un hijo que no pudo criar. Durante años se dijo que no regresaría, que Rosa no merecía verla, que el pueblo no merecía su presencia. Pero la vida no siempre pregunta lo que merecemos. A veces solo empuja. Clara volvió con una maleta vieja, una dignidad dura y una rabia bien ordenada. La noticia corrió rápido, como corren las cosas en ciudades pequeñas. En 2 días ya era un rumor en cada esquina, un comentario en cada tienda, una frase a media voz en la salida de la iglesia. Y Rosa lo supo por un mensaje simple, casi cruel en su normalidad. Dicen que Clara volvió. Rosa sintió que el cuerpo se le enfriaba. Se quedó de pie en la cocina, con el teléfono en la mano, mirando la mesa como si el mundo hubiera cambiado de lugar. Su rosario colgaba del respaldo de una silla. Lo tomó con fuerza. No pensó primero en Clara. Pensó en Mateo. Pensó en él lejos, en la capital, rodeado de preguntas, de formularios, de amistades que no respetaban el silencio. Pensó en que ahora, con Clara en la ciudad, el pasado ya no estaba dormido, estaba caminando, estaba respirando. Esa noche Rosa encendió una vela y se sentó frente a la imagen de un santo en el rincón de la sala. Sus labios se movieron, pero las palabras no le salieron limpias. Rezó, sí, pero no por fe tranquila. Rezó por miedo. Dios mío, susurró, no permitas que él se entere, no así, no de golpe. Pero una parte de ella, la parte más humana, la que Mateo había ablandado con los años, pensó algo distinto, casi como un golpe de verdad. Tal vez él tiene derecho. El pensamiento le dolió como si confesara un pecado. Y lo era, en cierto modo, no haber dicho la verdad por 18 años. En la capital, Mateo volvió a llamar a Rosa días después. Esta vez no con cortesía, sino con un deseo que no pudo esconder del todo. «Tía, ¿quién era mi mamá?» Rosa guardó silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, demasiado largo. Mateo sintió que el aire se tensaba. «Tía», insistió. Rosa respiró hondo. «Eso no importa», dijo al fin. «Yo te crié. Eso es lo que importa». Mateo cerró los ojos. «No estoy diciendo que no», respondió con respeto, «pero necesito saber». Rosa apretó el rosario con tanta fuerza que se le marcaron las cuentas en la palma. «No hables de eso por teléfono», dijo tajante. «Estudia, no te distraigas». Y colgó. Mateo se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo por primera vez una certeza clara. Si Rosa no habla, es porque hay algo que duele decir. Y justo en ese instante, en una conversación casual con un compañero de trabajo, un joven de su misma ciudad, Mateo escuchó un nombre que le heló la espalda. «¿Tú eres de allá?», dijo el compañero. «Dicen que volvió Clara, ¿no?». Mateo levantó la cabeza. «¿Clara?», repitió sin saber por qué. El nombre se le quedó en la boca como si siempre hubiera estado allí. Y fue ahí, al escuchar ese nombre por primera vez como si fuera suyo, cuando Mateo entendió que su búsqueda ya no era una idea, era un camino que acababa de abrirse. Hay encuentros que parecen casuales, hasta que el corazón reconoce algo que la mente todavía no sabe nombrar. Mateo volvió al pueblo en vacaciones, con una maleta liviana,
y una inquietud que no cabía en el bolsillo. La capital le había enseñado a caminar rápido, a mirar de frente, a hacer preguntas sin sentirse culpable, pero también le había mostrado una ausencia que no podía seguir ignorando. En el autobús, mientras el paisaje se volvía más conocido, las calles angostas, los árboles viejos, las casas con puertas abiertas, Mateo sintió que algo dentro de él se apretaba. No era miedo, era anticipación. Rosa lo esperaba en la puerta, recta como siempre, con un abrazo medido y una sonrisa pequeña que parecía esforzarse por ser normal. «Llegaste», dijo, como si hubiera tenido dudas. «Llegué, tía», respondió Mateo. Esa palabra volvió a sonar extraña, pero esta vez no la dejó pasar. La sintió en la lengua como una piedra suave. No lastimaba, pero pesaba. Dentro de la casa todo estaba igual. El mismo olor a café, el mismo mantel, el mismo silencio con bordes de oración. Rosa le sirvió comida, le preguntó por las clases, por el clima, por el cuarto donde vivía. Preguntas seguras, sin riesgo. Mateo respondió con respeto, pero cada respuesta llevaba por detrás una pregunta más grande que Rosa no se atrevía a mirar. Esa noche, mientras Rosa se iba a dormir temprano, Mateo se quedó despierto en su cuarto. Miró el techo. Escuchó la casa crujir. Recordó el nombre que había oído en la capital. Clara. No sabía por qué lo había marcado tanto. Tal vez porque sonaba como un lugar iluminado en medio de una historia oscura. Tal vez porque, en lo más profundo, ese nombre ya existía en él sin que se lo hubieran dicho. Al día siguiente, Mateo decidió salir a caminar. No para distraerse, sino para respirar lejos de la casa. El pueblo tenía un ritmo lento que le resultaba familiar, casi triste. Pasó por la plaza, por la panadería, por la iglesia. En el aire flotaban murmullos de siempre, noticias pequeñas, vidas ajenas, retornos. Vio a dos mujeres conversando en una esquina. «Dicen que volvió», dijo una de ellas. «Sí, después de tantos años». Mateo sintió que el cuerpo se le tensaba. Se acercó sin querer, como si el tema lo atrajera. «¿Quién volvió?», preguntó, fingiendo desinterés. Las mujeres lo miraron con curiosidad. «Clara», respondió una. «La hija de Rosa». La frase le cayó encima como un golpe suave. «Hija de Rosa». Mateo se quedó quieto un segundo, intentando ordenar el mundo. Rosa tenía una hija. Eso no era nuevo en el barrio, pero era nuevo en su vida, porque en su casa esa hija no existía. «¿Vive cerca?», preguntó Mateo, y su voz salió más baja de lo que esperaba. «Por la calle del fondo, donde está la tienda vieja», dijo la mujer. «Está arreglando una casa pequeña. Se ve que viene a quedarse». Mateo agradeció y se alejó, pero no caminó hacia la plaza. Caminó hacia la calle del fondo. No sabía por qué. No tenía un plan. Solo sintió que sus pasos ya estaban decididos antes de que él los pensara. La casa era modesta, con un patio delantero cubierto de hierba alta. Una ventana abierta dejaba salir olor a pintura fresca. Había cajas en la entrada, una silla vieja apoyada contra la pared y un silencio distinto al de la casa de Rosa, un silencio de alguien que está empezando de nuevo. Mateo se quedó observando desde la vereda. No vio a nadie, pero algo en ese lugar le hizo sentir una familiaridad extraña, como si el aire tuviera una temperatura conocida. Un vecino pasó por ahí y lo reconoció. «Mateo, ¿eres tú?». Mateo asintió. «Volví por vacaciones». El vecino miró la casa. «Esa señora necesita ayuda», dijo. «Está sola y el patio está hecho un desastre. Si quieres hacerte un extra, aquí hay trabajo». Mateo miró la hierba alta. Pensó en el dinero, sí, pero también pensó en el nombre. Clara, hija de Rosa. La palabra hija se le quedó clavada. «¿Y ella paga?», preguntó casi por inercia. «Paga lo que puede, pero es buena gente, nomás viene con heridas». Mateo tragó saliva. «¿Puedo tocar?», dijo. El vecino se encogió de hombros. «Toca, no muerde». Mateo se acercó. Golpeó la puerta con los nudillos. El sonido resonó dentro como una pregunta. Tardaron unos segundos. Luego se abrió.
Clara apareció con una brocha en la mano y una mancha de pintura en la mejilla. Tenía 34 años, pero había algo en sus ojos que la hacía parecer más cansada, como si hubiera vivido demasiado temprano. Su cabello estaba recogido de cualquier manera, y su mirada era firme, desconfiada, la mirada de quien no espera favores. ¿Sí?, preguntó. Mateo sintió un vacío breve en el pecho. No era atracción, no era miedo, era otra cosa, una sensación de reconocimiento sin explicación. «Buenas», dijo él. «Soy Mateo. Vivo acá cerca. Me dijeron que tal vez necesitaba ayuda con el patio. Puedo cortar la grama. Por un precio, lo que usted pueda». Clara lo miró de arriba abajo, evaluándolo, no como a un muchacho, sino como a alguien cuya presencia debía ser medida. «¿Cuánto cobras?», preguntó. Mateo dijo una cifra baja, honesta. Clara frunció el ceño, como si no creyera en gente honesta. «Está bien», aceptó al fin. «Pero no hagas promesas raras, solo corta». «Y ya», Mateo asintió. «Solo corto. Y ya». Clara abrió un poco más la puerta. «Las herramientas están ahí atrás», dijo. «Yo tengo que terminar esto». Mateo entró al patio y sintió el sol en la espalda. Empezó a trabajar sin hablar. El sonido de la máquina cortadora llenó el aire, rompiendo el silencio de la calle. Clara desde adentro iba y venía con la brocha, observándolo a ratos sin que él lo notara. Había algo en la forma en que Mateo se movía, que le tocaba a un lugar antiguo. No era el rostro, no era una copia exacta. Era un gesto, la manera de inclinar la cabeza, de concentrarse, de limpiarse el sudor con el antebrazo. Clara sintió un tirón en el pecho y se obligó a ignorarlo. Cuando Mateo terminó, apagó la máquina y respiró hondo. El patio parecía otro, más limpio, más abierto. Clara salió con un vaso de agua. «Toma», dijo, extendiéndoselo. Mateo lo tomó. Sus dedos rozaron los de ella por un instante. Fue apenas un contacto, pero ambos se quedaron quietos un segundo más de lo necesario. «Gracias», dijo Mateo. Clara lo miró con atención, como si escuchara algo detrás de la palabra. «¿Eres de aquí?», preguntó. Mateo dudó una fracción. «Sí», respondió, «de toda la vida. Vivo con mi tía». «¿Tu tía quién?», preguntó Clara sin intención aparente. Mateo sintió la garganta seca. «Rosa», dijo al fin. «Rosa Martínez». El vaso de agua tembló apenas en la mano de Clara. Fue un gesto mínimo, pero Mateo lo vio. Clara no dijo nada de inmediato. Solo apartó la mirada hacia el patio, como si el sol le molestara. Tragó saliva. «Ah», respondió por fin, como quien pronuncia una palabra que no quiere sostener. «Rosa». Mateo observó su reacción con el corazón acelerado. Había algo allí, algo que no era casualidad. «¿La conoce?», preguntó con suavidad. Clara sonrió, pero fue una sonrisa dura, sin alegría. «Digamos que es un nombre que pesa», dijo. Mateo se quedó en silencio. Por primera vez, no sintió necesidad de llenar el aire con preguntas. La miró, esperando. Clara suspiró. «No importa», añadió. «Gracias por el trabajo. Vuelve la próxima semana si quieres. Hay más que arreglar». Mateo asintió. «Vuelvo». Cuando se fue, caminó despacio, como si no quisiera romper lo que acababa de ocurrir. El pueblo seguía igual, pero él no. Esa noche, en la casa de Rosa, Mateo cenó en silencio. Rosa lo observó un par de veces inquieta. «¿Dónde estuviste?», preguntó, intentando sonar casual. «Trabajando», respondió Mateo. «¿Trabajando aquí? ¿En el pueblo?». Mateo asintió. «Sí. Corté la grama de una casa». Rosa apretó los labios. «¿De quién?». Mateo sostuvo su mirada por primera vez con firmeza tranquila. «De Clara». El silencio cayó como una piedra en la mesa. Rosa palideció. Mateo la miró sin rabia, sin desafío, solo con esa calma peligrosa de quien ya encontró una puerta. «¿Quién es ella para ti, tía?», preguntó. Rosa abrió la boca, pero no salió nada.
y por primera vez en 18 años, Mateo vio miedo en los ojos de Rosa. Rosa intentó sostener el silencio, pero ya era tarde. Mateo había conocido a Clara, y sin saberlo, había empezado a acercarse a la verdad con cada paso. Hay verdades que no se imponen de golpe. Primero tiemblan, luego piden espacio, y solo entonces se atreven a decir su nombre. La pregunta de Mateo quedó suspendida en el aire como algo vivo. ¿Quién es ella para ti, tía? Rosa sintió que el pecho se le cerraba. No porque no supiera la respuesta, sino porque nunca había permitido que esa respuesta cruzara sus labios. Durante 18 años había construido su vida sobre una palabra equivocada, convencida de que callar era proteger. Y ahora ese silencio se resquebrajaba desde adentro. Empezó, pero la voz no le obedeció. Mateo no insistió. Se quedó mirándola con una calma nueva, distinta a la del niño que había criado. Ya no era solo obediencia, era espera. Una espera que no exigía, pero tampoco retrocedía. Rosa bajó la mirada hacia el plato. Las manos le temblaban apenas. «Es alguien del pasado», dijo al fin. «No es importante». Mateo respiró hondo. Esa respuesta no lo tranquilizó. Lo confirmó. «Para mí sí lo es», respondió, «porque cuando dije su nombre tú cambiaste». Rosa cerró los ojos un instante. Vio a Clara con 16 años, parada en esa misma cocina, llorando sin pedir permiso, con la barriga apenas visible y el miedo ocupándole todo el cuerpo. Recordó la rabia, la vergüenza, las palabras duras dichas en nombre de la fe. «En esta casa no. Así no. Vete». «No todo lo que cambia tiene que explicarse», dijo Rosa con dureza forzada. Mateo se levantó despacio. «¿Está bien?», dijo. «No quiero pelear, solo quiero entender». Se fue a su cuarto dejando a Rosa sola con el ruido de sus propios recuerdos. Esa noche, Rosa no durmió. Caminó por la casa como si buscara algo que no sabía dónde estaba. Se detuvo frente a una fotografía antigua guardada en un cajón. Clara de joven, con una sonrisa tímida, antes de que el mundo se volviera un lugar hostil. La sostuvo con manos temblorosas. «Perdóname», susurró. «No supe hacerlo mejor». Mientras tanto, a pocas calles de allí, Clara también estaba despierta. Se sentó en el suelo de su casa recién pintada, apoyada contra la pared, con el cansancio del cuerpo y el desorden del alma. Pensaba en Mateo sin saber por qué, en su forma de hablar, en la educación que parecía venir de un lugar rígido, en la manera en que había dicho Rosa como quien nombra algo sagrado y pesado a la vez. «Es solo un chico», se dijo. «No inventes cosas». Pero algo dentro de ella no obedecía. Recordó el día en que se fue del pueblo con un bebé en brazos y una madre que no volvió a mirarla. Recordó haber dejado a Mateo en esa misma casa semanas después, sin fuerzas, sin dinero, convencida de que era temporal. Recordó cómo Rosa había impuesto la condición: «Será mi sobrino, nadie más debe saberlo». Y ella, rota, aceptó. «Era eso o perderlo», susurró. Nunca volvió a buscarlo. No porque no lo amara, sino porque el dolor y el rencor la mantuvieron lejos. Se convenció de que así era mejor. Hasta ahora. A la mañana siguiente, Mateo volvió a la casa de Clara. No por dinero, no por trabajo, por algo más difícil de nombrar. Clara estaba en el patio, intentando arreglar una cerca. Al verlo, levantó la mirada y frunció el ceño. «Pensé que volverías la próxima semana», dijo. «Quería saber si necesitabas ayuda hoy», respondió Mateo. Clara dudó. Luego asintió. Siempre hay algo que hacer. Trabajaron en silencio durante un rato. El sol caía fuerte, y el sudor les marcaba la frente. En un momento, Clara se sentó en el suelo, cansada. Mateo le acercó una botella de agua. «Gracias», dijo ella. Bebió despacio, observándolo por encima del borde de la botella. «Eres educado», comentó. «Eso ya no se ve tanto». Mateo sonrió apenas. «Mi tía es estricta». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Siempre viviste con ella?» Mateo dudó. «Sí,
respondió. Desde que nací. Clara apretó la botella con fuerza. ¿Y tus padres? Mateo sostuvo su mirada. No los conozco. El silencio cayó entre ellos. No era incómodo, era denso. Debe ser difícil, dijo Clara con cuidado. Lo fue cuando era niño, respondió él. Ahora solo es una pregunta que nunca se fue. Clara tragó saliva. El corazón le latía con fuerza. A veces, dijo, las preguntas esperan a que uno esté listo. Mateo asintió. Eso siento. Hubo una pausa larga. El viento movió las hojas del patio. Clara respiró hondo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo al fin. Claro. ¿Nunca pensaste en buscar a tu madre? Mateo bajó la mirada. Sí, respondió. Mucho, pero siempre sentí que si no estaba, era porque no podía o porque no quería. Clara cerró los ojos. La culpa le subió como una marea. A veces, dijo con la voz quebrada, uno se va porque no lo dejan quedarse. Mateo la miró con atención plena. ¿Te pasó? Clara abrió los ojos, lo miró, y por primera vez desde que había vuelto al pueblo, no esquivó el dolor. Sí, dijo, me pasó. No dijo más. No podía. Mateo tampoco habló. Pero algo en su interior empezó a acomodarse. No como una respuesta completa, sino como una intuición clara. Ese día, cuando volvió a casa, Rosa lo estaba esperando sentada en la sala. Tenía el rosario entre las manos, pero no rezaba. «¿Fuiste a verla?», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondió Mateo. «Y voy a volver». Rosa se levantó con dificultad. «No debes», dijo. «No es conveniente». Mateo la miró con firmeza serena. «No es conveniente para ti», corrigió. «Pero para mí, algo allí importa». Rosa sintió que el mundo se le movía bajo los pies. «Mateo», empezó. «No te estoy acusando», dijo él, «pero tampoco voy a dejar de preguntar». Rosa apretó el rosario con fuerza. «Hay cosas que se hicieron para proteger», dijo, «para evitar el pecado». Mateo dio un paso hacia ella. «¿Y el amor?», preguntó. «¿También se evita?». La pregunta la atravesó. Rosa se sentó, vencida. Por primera vez en muchos años, lloró sin esconderse. «Me equivoqué», dijo. «Creí que estaba salvando un alma, y rompí 3». Mateo se acercó despacio y apoyó una mano en su hombro. «Aún no es tarde», dijo. «Yo no estoy enojado. Solo quiero la verdad». Rosa levantó la mirada hacia él. Vio al niño que había criado. Vio al joven que tenía delante. Y entendió que el castigo más grande había sido el silencio. «Dame tiempo», pidió. Mateo asintió, pero no demasiado. Esa noche, Rosa rezó de una forma distinta, no pidiendo perdón abstracto, sino fuerza para decir lo que había negado durante 18 años. Y en otra casa del pueblo, Clara también rezó, no por reconciliación inmediata, sino por el coraje de no huir si la verdad llamaba a su puerta. La verdad ya estaba caminando hacia ellos. La mentira había empezado a resquebrajarse. Y por primera vez, en medio del miedo, los 3 sintieron algo inesperado. Esperanza. Hay verdades que, una vez dichas en silencio, ya no aceptan volver a dormirse. Después de aquella noche, la casa de Rosa cambió de peso. No de forma visible, no en los muebles ni en los objetos, sino en el aire, como si cada pared supiera que algo importante estaba a punto de decirse y contuviera la respiración. Rosa caminaba despacio, con el rosario aún entre los dedos, pero ya no como escudo, sino como apoyo. Rezaba menos con los labios y más con el cuerpo cansado. Mateo, por su parte, había dejado de preguntar en voz alta, no porque hubiera perdido el interés, sino porque sentía que las respuestas estaban madurando en otro lugar. Algo dentro de él se había acomodado desde que habló con Clara. No tenía certezas, pero sí una calma extraña, como si el miedo de no saber hubiera comenzado a soltarse. Esa mañana, Rosa lo llamó a la cocina. «Siéntate», dijo. Mateo obedeció. La miró con atención. Rosa evitó su mirada al principio. Sirvió café,
Acomodó 2 tazas, hizo tiempo. Finalmente se sentó frente a él. He vivido muchos años creyendo que Dios me pedía dureza, empezó. Creí que ser recta era lo mismo que ser justa. Mateo no interrumpió. Cuando Clara quedó embarazada, continuó Rosa y el nombre salió con dificultad, sentí vergüenza, miedo. Pensé más en lo que dirían que en lo que ella necesitaba. Apretó las manos. La eché de casa, dijo. Y eso no fue fe, fue orgullo. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero permaneció en silencio. Luego volví a aceptar al niño, prosiguió Rosa. A ti, pero lo hice a mi manera, cambiando los nombres, cambiando la verdad, convenciéndome de que así todo estaría bajo control. Levantó la mirada. No pensé en lo que eso haría en tu corazón. Mateo respiró hondo. Yo no me sentí no amado, dijo con honestidad, pero sí sentí que algo faltaba, como una habitación cerrada dentro de mí. Rosa asintió lentamente. Porque estaba cerrada, susurró. Hubo un silencio largo, no incómodo, necesario. ¿Clara sabe que yo...? Preguntó Mateo al fin. Rosa negó con la cabeza. No, y me odia por lo que hice. Con razón. Mateo bajó la mirada hacia la mesa. Ella tampoco parece en paz, dijo. No habla mucho de su pasado, pero se nota. Rosa cerró los ojos. La fe que no repara hiere, dijo. Y yo herí. Mateo extendió la mano y la apoyó suavemente sobre la de ella. Todavía se puede reparar, dijo. No será fácil, pero el amor no nació para ser fácil. Rosa lo miró como si lo viera por primera vez, no como al niño que había criado, sino como al hombre que estaba aprendiendo a perdonar antes incluso de conocer toda la verdad. ¿No estás enojado conmigo?, preguntó. Mateo negó despacio. Estoy triste por lo que perdimos, respondió, pero no quiero perder más tiempo castigando. Rosa rompió a llorar, no en silencio, no con contención. Lloró como alguien que por fin se permite caer después de sostener demasiado. Ese mismo día, Clara recibió una visita inesperada. Estaba arreglando unas plantas en el frente de su casa cuando vio a Rosa acercarse por la vereda. El corazón se le aceleró. Hacía casi 18 años que no la veía tan cerca. 18 años de rabia contenida, de cartas nunca escritas, de oraciones que siempre terminaban en llanto. ¿Qué haces aquí?, preguntó Clara, sin disimular la tensión. Rosa se detuvo a unos pasos. No avanzó más. Vengo a pedir permiso, dijo. No a imponer nada. Clara cruzó los brazos. No sé qué permiso podrías necesitar ahora. Rosa tragó saliva. El de decir la verdad, respondió, y el de pedir perdón, aunque no lo merezca. Clara sintió que el pecho se le apretaba. No sé si puedo escucharte, dijo. Me quitaste todo. Lo sé, respondió Rosa, y no vengo a defenderme. El silencio se extendió entre ellas, cargado de años. Mateo, dijo Clara de pronto, él vino a mi casa, y algo en mí despertó. No sabía por qué. Hasta ahora. Rosa asintió con dolor. Es tu hijo, dijo, y siempre lo fue. Clara sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en la pared. Lo supe, susurró, siempre lo supe. Pero me convencí de que ya no tenía derecho. Rosa dio un paso adelante, despacio. Yo te quité ese derecho, dijo, y también se lo quité a él. Clara levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas contenidas durante años. No sé si puedo perdonarte hoy, dijo, pero tampoco quiero seguir cargando este odio. Rosa asintió. No te pido hoy, respondió. Solo te pido que no me cierres la puerta como yo te la cerré a ti. Clara respiró hondo. Abrió la puerta de su casa. Pasa, dijo. No prometo nada más. Dentro, el aire era denso pero honesto. Se sentaron frente a frente, dos mujeres marcadas por la misma historia desde lados opuestos. Hablaron poco. No hacía falta decirlo todo. Bastaba con no huir. Al caer la tarde, Rosa se levantó. Mateo debe saber, dijo.
Y no quiero que lo sepa solo. Clara asintió con miedo y determinación mezclados. Entonces, que sea juntos, respondió. Esa noche, Mateo caminaba por la plaza del pueblo cuando vio a las dos mujeres acercarse desde extremos distintos. Su corazón se aceleró. Algo dentro de él supo que el momento había llegado. Rosa y Clara se detuvieron frente a él. Ninguna habló de inmediato. «Mateo», dijo Clara al fin, con la voz quebrada, «hay algo que necesitas escuchar, y yo necesito decir». Rosa tomó aire. «Y yo», añadió, «necesito dejar de mentir». Mateo los miró a ambos, no con miedo, con una calma profunda, como si el alma ya hubiera hecho su parte del camino. «Estoy listo», dijo. La verdad estaba a punto de ser dicha, no como un castigo, sino como el primer acto de amor sincero entre los tres. Hay verdades que no llegan para romper lo que queda. Llegan para unir lo que siempre estuvo separado. El aire en la plaza parecía suspendido, como si el tiempo hubiera decidido detenerse por respeto. Mateo permanecía de pie frente a Rosa y Clara, con las manos relajadas a los costados y el corazón latiendo con una calma que no coincidía con la magnitud del momento. Durante años había imaginado este instante sin saberlo, no con palabras, sino con esa sensación persistente de que su historia tenía una página arrancada. «Estoy listo», repitió, con voz firme. Clara fue la primera en hablar, no porque tuviera más fuerza, sino porque ya no tenía nada que perder. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de debilidad. Eran lágrimas antiguas, guardadas demasiado tiempo. «Mateo», empezó, «yo soy tu madre». Las palabras no cayeron como un golpe, cayeron como una verdad largamente esperada. Mateo no dio un paso atrás, no se llevó la mano al pecho, no gritó, simplemente respiró hondo, como quien finalmente reconoce un lugar propio. «Lo supe», dijo, después de unos segundos. No con la cabeza, con algo más adentro. Clara cerró los ojos vencida por la emoción. «Te tuve con 16 años», continuó. «No estaba casada, no tenía a nadie. Y cuando mi madre me echó de casa, sentí que también me arrancaban el derecho a ser tu madre». Rosa bajó la cabeza. El peso de esas palabras era suyo. «Yo creí que hacía lo correcto», dijo Rosa con voz quebrada. «Creí que la fe era castigo y que el amor debía esconderse para no contaminarse. Y me equivoqué». Mateo miró a su abuela, luego a Clara. Las dos mujeres más importantes de su vida, unidas por el mismo error y el mismo amor. «Me criaste», dijo Mateo a Rosa. «Me cuidaste, me enseñaste a rezar, a trabajar, a no huir de lo difícil. Eso no lo borra nadie». Rosa levantó la mirada temblando. «Pero también te mentí», susurró. «Sí», respondió Mateo, «y eso dolerá un tiempo. Pero no quiero que esa mentira sea más grande que todo lo demás». Clara dio un paso adelante, insegura. «Nunca dejé de pensarte», dijo. «Nunca, cada cumpleaños, cada noche. Me convencí de que eras feliz sin mí, porque pensar lo contrario me destruía». Mateo la observó con atención. No vio a una extraña, vio a una mujer marcada, herida, pero auténtica. «No fui infeliz», dijo, «pero tampoco completo. Y ahora entiendo por qué». Se hizo un silencio profundo, no incómodo, sanador. «No quiero elegir entre ustedes», continuó Mateo. «No quiero más expulsiones, ni más secretos. Si vamos a seguir, que sea con verdad». Rosa sintió que algo dentro de ella, duro durante décadas, se rompía por fin. «Acepto», dijo, «aunque me duela, aunque me cueste». Clara asintió. «Yo también». Ese mismo día decidieron sentarse juntos, en una mesa que nunca antes había reunido a los tres. Fue en la casa de Rosa, el mismo lugar donde todo se había fracturado, ahora dispuesto a escuchar. Rosa preparó café con manos temblorosas. Clara observaba los objetos antiguos, reconociendo recuerdos que creía perdidos. Mateo se sentó entre ambas, como un puente silencioso. «Aquí creciste», dijo Rosa a Mateo.
Y aquí nació tu historia, aunque yo la contara mal. Mateo sonrió apenas. Las historias se pueden reescribir, respondió. No para borrar, sino para sanar. Hablaron durante horas. No todo fue fácil. Hubo momentos de silencio pesado, de miradas que evitaban encontrarse, de recuerdos que dolían, pero nadie se levantó de la mesa. Nadie se fue. Rosa pidió perdón sin justificar. Clara expresó su rabia sin gritar. Mateo escuchó sin juzgar. Yo también tengo que perdonar, dijo él, no porque me lo pidan, sino porque no quiero cargar con esto el resto de mi vida. Al anochecer, Clara se levantó para irse. La puerta, esa misma puerta que años atrás se había cerrado con violencia, ahora estaba abierta. Rosa la acompañó hasta el umbral. No te pido que vuelvas como antes, dijo Rosa, solo que no te vayas otra vez. Clara respiró hondo. No prometo olvidar, respondió, pero prometo intentar. Se abrazaron. No fue un abrazo perfecto ni largo. Fue real, suficiente. Mateo observó la escena con los ojos húmedos, comprendiendo que el perdón no siempre llega como alivio inmediato, sino como una decisión diaria. En los días siguientes, el pueblo comenzó a notar el cambio. Clara y Mateo caminaban juntos por las calles. Rosa ya no bajaba la mirada al saludar. Las conversaciones no eran ruidosas, pero sí honestas. La verdad había dejado de ser una amenaza. Una tarde, sentados en el patio, Mateo habló de su futuro. Volveré a la capital, dijo, a estudiar, pero ya no me voy huyendo. Rosa asintió con una mezcla de orgullo y tristeza. Y aquí tendrás un lugar, añadió Clara. Siempre. Mateo sonrió. Eso es lo único que necesitaba saber. Rosa tomó el rosario entre las manos, no para protegerse, sino para agradecer. Dios no me quitó a mi hija, dijo. Me esperó hasta que estuviera lista para devolverla. Clara la miró, sorprendida. Nunca pensé escuchar eso de ti. Rosa sonrió con humildad. Yo tampoco. Esa noche, Mateo escribió en su cuaderno, no sobre el pasado, sino sobre el presente. Sobre lo que se siente cuando la verdad deja de doler y empieza a ordenar. Comprendió que su historia no era una vergüenza, sino una prueba de que incluso los errores más duros pueden transformarse cuando se les enfrenta con amor. Antes de dormir miró una foto antigua donde aparecía de niño junto a Rosa. Al lado colocó una nueva, tomada ese mismo día, donde los tres sonreían con timidez, pero sin miedo. 2 fotos, una historia, una verdad completa. Cuando la verdad fue dicha, no hubo castigo. Solo el inicio de una familia que por fin aprendía a quedarse. Hay finales que no cierran una herida, la vuelven cicatriz. La mañana amaneció clara, sin dramatismo. No hubo señales extraordinarias, ni música invisible, ni un cielo distinto. Solo la luz entrando por la ventana de la cocina de Rosa, esa misma cocina donde años atrás una puerta se cerró con palabras duras, y donde ahora el aire parecía moverse con menos peso. Rosa se levantó temprano, como siempre, pero esa vez no lo hizo con rigidez, sino con una calma nueva. Preparó café y lo dejó humeante sobre la mesa. No lo esperó enfriarse como solía hacerlo en días de tristeza. Lo bebió caliente, como si el cuerpo por fin se permitiera recibir. En el cuarto de invitados Clara dormía. No había sido una noche fácil. Las palabras dichas el día anterior habían removido cosas profundas, pero Clara se quedó. Y ese solo hecho ya era una forma de milagro. Quedarse cuando el instinto era huir. Mateo se despertó con el sonido del café y con una sensación que nunca había sentido al volver al pueblo. Pertenencia. No la pertenencia de la costumbre, sino la de la verdad. Se sentó en la cama y respiró hondo. Se dio cuenta de que ya no tenía que explicar su existencia con frases incompletas. Ya no tenía que recortar su historia para que entrara en el molde de otra persona. Cuando llegó a la cocina, Rosa ya estaba sentada. Tenía el rosario en la mano, pero no rezaba. Solo lo sostenía, como se sostiene algo que ha acompañado en tiempos difíciles. «Buenos días», dijo Mateo. «Buenos días, hijo», respondió Rosa,
y se detuvo un segundo como si la palabra le hubiera salido antes de que pudiera controlarla. Mateo la miró con ternura. «Está bien», dijo. «No tienes que corregirte». Rosa tragó saliva. Sus ojos se humedecieron. «No es fácil para mí», susurró. «Me pasé 18 años diciendo otra cosa». Mateo se acercó y le tomó la mano. «Lo sé», respondió. «Pero hoy ya no es ayer». Clara apareció poco después. Tenía el cabello desordenado y el rostro cansado, pero había algo más suave en su mirada. Se detuvo en el marco de la puerta, como si aún no terminara de creer que estaba allí, en esa casa, sin ser expulsada. Rosa se levantó de inmediato. «¿Quieres café?», preguntó, simple. Clara dudó, y luego asintió. «Sí», dijo. «Gracias». Ese gracias era una palabra pequeña, pero en esa casa tenía el tamaño de una vida. Se sentaron los tres. Nadie necesitó llenar el aire con conversaciones forzadas. El silencio ya no era enemigo, era descanso. Después del desayuno, Mateo propuso algo sencillo. «Quiero ir al cementerio». Clara se tensó un instante. Rosa bajó la mirada. Ambos sabían a quién se refería, a la parte de la historia que todavía no tenía lugar. «Vamos», dijo Rosa con voz firme. Caminaron juntos por el pueblo lentamente. Los vecinos los miraron con curiosidad, pero nadie dijo nada. El pueblo siempre había sido rápido para juzgar y lento para comprender. Esta vez, sin embargo, algo se imponía: la dignidad tranquila de quienes ya no se esconden. En el cementerio, Clara se quedó frente a una tumba sencilla. No era la tumba de un hijo ni de un esposo. Era la tumba de su adolescencia perdida, de su vida arrancada, de la versión de ella que nunca pudo ser madre sin miedo. Mateo se colocó a su lado sin tocarla, respetando el momento. «No sé qué decir», confesó Clara. Mateo miró la tierra, las flores secas, el silencio de piedra. «No tienes que decir nada perfecto», respondió. «Solo estar». Rosa se quedó un poco atrás, con las manos entrelazadas. Durante años había usado la religión como muro. Allí, frente a la tierra, entendía algo distinto. La fe también puede ser humildad. Puede ser reconocer que se hizo daño en nombre de Dios, y que Dios no necesitaba ese daño para existir. Rosa se acercó con pasos lentos. «Clara», dijo, y su voz tembló. «Yo te robé 18 años». Clara no respondió de inmediato. Miró al suelo, conteniendo algo que podía convertirse en grito o en llanto. Cuando al fin levantó la mirada, sus ojos ya no eran solo rabia. «Sí», dijo, «me los robaste». Rosa asintió, aceptando. «Y no puedo devolvértelos», añadió. «Solo puedo darte lo único que todavía tengo para ofrecer, ¿verdad? Y un lugar, si lo quieres». Clara respiró hondo, miró a Mateo. Vio en él un amor que no reclamaba, que no acusaba, un amor que solo pedía quedarse. «Lo quiero», dijo al fin, «pero no sé si puedo sanar rápido». Mateo tomó la mano de Clara, luego miró a Rosa. «No necesitamos rapidez», dijo. «Necesitamos camino». Volvieron a casa cuando el sol ya estaba alto. En el camino, Clara se permitió algo que no hacía desde los 16. Preguntar. «¿Cómo era yo de niña?», le preguntó a Rosa de pronto, sin mirar directamente. Rosa se detuvo. El corazón se le apretó con una mezcla de dolor y gratitud. «Eras intensa», respondió con una sonrisa mínima. «Y valiente. Te gustaba cantar aunque cantaras mal, y siempre defendías a los que estaban solos». Clara soltó una risa breve, casi incrédula. «Eso aún soy», dijo. «Sí», respondió Rosa, «y yo no supe verlo». En casa, Mateo preparó su mochila para volver a la capital al día siguiente. La beca, las clases, su futuro seguían allí, pero ahora ese futuro tenía raíces más verdaderas. Clara lo observó doblar la ropa. «¿Vas a volver?», preguntó con miedo. Mateo levantó la mirada. «Sí», dijo, «y esta vez no vuelvo por obligación. Vuelvo porque tengo a quien volver». Clara apretó los labios para no llorar.
Rosa entró con una caja pequeña entre las manos. «Esto es tuyo», le dijo a Mateo. Mateo abrió la caja. Dentro había una pulsera de bebé y una carta vieja, amarillenta, escrita con letra temblorosa. Clara la miró y se llevó la mano a la boca. Era su letra, la de una niña de 16 años, escribiendo algo que creyó que nadie leería. Mateo leyó en silencio. «Si algún día me buscas, que sepas que te amé desde el primer día. Si no vuelvo, no es porque no quiera. Es porque no me dejaron quedarme». Mateo respiró hondo y levantó los ojos. «Te encontré», dijo. Clara se acercó y lo abrazó con un temblor que venía de años. No fue un abrazo perfecto, fue un abrazo real, lleno de historia. Rosa los miró y lloró en silencio. No por culpa solamente, sino por gratitud. Aún estaban allí. Aún había tiempo para nombrar. Esa noche cenaron juntos. Pan, sopa sencilla, una mesa pequeña que por primera vez parecía grande. Antes de irse a dormir, Mateo se detuvo en el pasillo y miró a Rosa. «Hay algo que quiero pedir», dijo. Rosa se enderezó, temerosa. «Lo que sea». Mateo miró a Clara un segundo y luego volvió a Rosa. «Llámame como soy», dijo. «Solo una vez, hoy». Rosa cerró los ojos, respiró. Y cuando los abrió, la voz le salió quebrada, humilde, verdadera. «Mateo, mi nieto, el mundo no se rompió. La casa no tembló. Nadie murió de vergüenza. Solo el alma respiró». Mateo sonrió y se acercó para abrazarla. «¿Y tú?», susurró. «Eres mi abuela». Clara se acercó también. Se quedaron los tres unidos en un abrazo sencillo, sin espectáculo, como quien por fin encuentra el lugar exacto donde debía estar. Y en ese instante, sin que nadie lo dijera en voz alta, la fe dejó de ser castigo y se volvió hogar. Porque cuando nadie ve, cuando el orgullo ya no puede sostenerse, cuando la verdad duele pero libera, Dios está cuidando. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y compártela. En Donde el alma vuelve contamos historias de amor, fe y reconciliación que acompañan el alma. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí, tu presencia también cuida.